Seguimos en Infobae TV, estamos ahora con Daniel Desen, que es un joven periodista, abogado, vicepresidente de ADEPA. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pero también es miembro del directorio de la Gaceta de Tucumán, uno de los diarios más importantes del interior, con récords de venta los días sábados, ¿no? Así es, 160.000 ejemplares. ¿A qué se debe? Bueno, en parte se debe a que hemos potenciado fuentes alternativas de ingreso y de sustentación de la circulación, como un juego que tenemos, por ejemplo, el sábado, que ha potenciado eso, y a un producto que ha sido fortalecido. Apostamos muchísimo a las ediciones de fin de semana. O sea, 160.000 ejemplares solo los sábados. A ustedes los ubica como el tercer diario a nivel nacional, entiendo, o el cuarto. El cuarto diario a nivel nacional, el primero en el interior. 160.000 ejemplares, el promedio de lunes a domingo de La Nación, por ejemplo. Claro. Para Es tener muchísimo. una idea. O sea, el primero, el que más vende en el orden nacional, Clarín; segundo, La Nación; tercero, Diario Popular, Diario supongo. Popular. Y cuarto, ustedes. Así es. Por encima de otros diarios porteños también. Sí, sí. Y primero en el interior. Muy bien. Y autor, compilador, junto con un periodista de La Nación, Gastón Reutberg, de un libro, Nuevos Desafíos del Periodismo. Son distintos autores que tratan de encontrarle la vuelta a una gran pregunta en la profesión, pero no solo, sino también entre los usuarios, hacia dónde va el periodismo. El tema de la polémica, diarios impresos versus diarios digitales, en fin. Pero antes me gustaría hablar un poquito de periodismo a partir de tu rol en ADEPA, porque ahora viste que hay una polémica muy centrada en el enfrentamiento entre La Nata y Víctor Hugo Morales, sobre si Víctor Hugo Morales tiene que dar a conocer o no cuánto ha cobrado de la televisión de Telesur o de la televisión pública. No se sabe bien quién le pagó. ADEPA está a favor, digamos, que los periodistas que trabajan en medios oficiales, el Estado informe cuánto les paga. Lo importante es que exista transparencia respecto al uso de los fondos públicos. Esa es una exigencia constitucional, ¿no? Los actos públicos deben ser publicitados de manera adecuada, y por lo tanto tenemos montos gigantescos. Se estiman en 4.800 millones de pesos para este año, todo lo que implica el gasto propagandístico. Ahí tenemos Fútbol para Todos, tenemos la pauta oficial propiamente dicha, tenemos el mantenimiento de los medios públicos, ¿no? Es decir, y dentro de todo este paquete, el ciudadano tiene derecho a conocer cómo se emplean sus propios recursos, por ejemplo, en el pago de sueldos a ciertos periodistas. O sea, concretamente, en el caso de Víctor Hugo Morales, ADEPA está a favor de que se conozca cuánto se le pagó. Claro. Pero no él, no el que recibe la paga, sino quien le paga, ¿no? El Estado debe transparentar esa y todas las demás cifras. Y lo que tenemos es información en cuentagotas, ¿no? Tenemos por parte de la Jefatura de Gabinete las partidas destinadas a Policía Oficial, por ejemplo, que llegan con muchísimo retraso. Hay muchísimos rubros que no se conoce con detalle, ¿no? Entonces, este monto que yo digo de 4.800 en parte es estimado y en parte está apoyado en los datos que se suministran cada tanto a partir del gobierno, y lo que se nota allí es el uso de esos recursos de manera arbitraria, y eso es lo preocupante. Es decir, la pauta como instrumento para premiar o castigar medios de acuerdo a la línea editorial, ¿no? Pauta que se retasea en algunos casos o se aumenta y no hay ninguna relación con una pauta objetiva, con los niveles de audiencia, de circulación, etcétera, etcétera. Eso es lo preocupante siempre en estos casos, ¿no? ¿Y ustedes han elaborado alguna ley? ¿Cómo debería ser una ley sobre una discriminación mucho más racional en la distribución de la pauta oficial? Nosotros hemos trabajado, hemos hecho presentaciones en el Congreso, ¿no es cierto? Hay distintos proyectos de la oposición con respecto a esto, y lo que sostenemos es que en el caso, por ejemplo, de los medios gráficos, lo que suministra el IBC, que es el sistema de auditoría y de circulación, es una pauta objetiva. Ese debería ser uno de los pilares para esa distribución, o los niveles de audiencia en materia de medios audiovisuales, o sea, y demás. Una de las variables a tomar en cuenta. Por la sencilla razón de que la transmisión de los actos públicos debe ser efectiva. Entonces, si uno pone un monto de publicidad monstruoso en un medio que no tiene alcance, que no tiene audiencia, que no tiene circulación, evidentemente se está desperdiciando esos fondos, esos recursos públicos. La idea es que llegue al público de manera efectiva, ¿no? Entonces, tiene que haber una justificación en ese uso, y hoy eso no existe. Pero, ¿cuál es la postura de los diputados o senadores oficialistas al respecto? ¿Están a favor de sancionar una ley o no?
hubo una enorme resistencia, todos esos proyectos han quedado sistemáticamente cajoneados. Sí existe el argumento flotante allí de que la pauta debe ayudar a los medios que tienen menos posibilidades y demás, pero nosotros estamos en contra de esa posición. Creemos que sí, efectivamente, los medios chicos pueden recibir subsidios, pero tienen que ser subsidios claros y con justificaciones muy concretas y con pautas objetivas en la distribución de esos subsidios, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del Ejecutivo para reducir las alícuotas de IVA, ¿no? que impacta beneficiosamente en los medios chicos, es una buena iniciativa, pero lo que no se puede usar es la pauta con ese sentido. O sea, no combinar dos variables. No combinar. Sino que la pauta se distribuya en función de las audiencias. Exacto. Y para los más chicos, un subsidio. Claro. Un subsidio que les permita, digamos, tener una voz y poder competir en el mercado. Claro. Pero no mezclar los dos temas, porque si no se presta a que exista un uso discrecional y que en definitiva sea el garrote o la zanahoria para el medio que critica o no el gobierno. Lo que es interesante, no sé qué opinás vos, pero el tema, la eficacia de este gobierno en haber creado como una red de periodistas que no solo, digamos, informan lo que el gobierno quiere, sino que además van a otros medios a defenderlos. Eso me parece que es nuevo. Sí, y detrás de eso muchas veces tenemos que escarbar a dónde están dirigidos los fondos, ¿no? Porque en definitiva lo que sí ha existido en estos años es que se ha incrementado exponencialmente el uso de recursos públicos destinados a medios. Pensemos de los 46 millones de pesos de pauta oficial que había en el 2003, ese número está arriba de los 1.000 millones, y si contamos toda la inversión en comunicaciones está en cerca de los 8.000 millones de pesos en un año, ¿no? Entonces, todos esos fondos en gran medida son combustible para tratar de, en lugar de pluralizar voces, de unificarlas en línea con el discurso oficial. Y eso es lo peligroso y lo cuestionable. Parece que han caído por un lado los partidos políticos, la importancia, y por el otro el gobierno le da mucho valor, mucha relevancia a los medios. Y ahí trata de uniformar Es la vieja estrategia de sacar como adversarios políticos a la oposición y colocar en ese lugar a los medios, con los cuales se desprestigia, por un lado, a la oposición, y por otro se fomenta un ataque directo contra aquellos que deben fiscalizar casualmente al poder y que son un contrapoder y no un poder más, ¿no? Y yendo a tu libro, Nuevos desafíos del periodismo, compilación con Gastón Roitberg, hay muchas voces acá, periodistas muy importantes, Pepe Alayef, Jorge Fontevecchia, Mendelevich, editores también ellos, pero también Kirschbaum de Clarín, James Nilsson, con una mezcla con académicos extranjeros. Y la pregunta de fondo, ¿cuál es? ¿A dónde va el periodismo? Y esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Lo que ocurre en el ambiente periodístico, que normalmente todos tenemos cierta habilidad para manejar problemas complejos de la economía, de la política, de distintos temas que interesan a la sociedad, nos cuesta pensar sobre nuestro propio oficio y sobre nuestra propia industria, ¿no? Hay una enorme incertidumbre y un gran escepticismo que ha contagiado a la mayor parte de los periodistas. Por eso nos parece importante reunir visiones distintas, ¿no? Tenemos periodistas, tenemos directivos de medios, académicos vinculados a la prensa, especialistas en comunicación de distintos países, con visiones diferentes, algunos más nostálgicos por el pasado, más apegados al papel, otros más propensos a apoyar todas las iniciativas de tipo digital. Y en definitiva, tratamos de plantear las grandes preguntas que tienen que ver con la fragmentación de las audiencias, con las demandas de los jóvenes. ¿Podrán ser estos jóvenes lectores del futuro o son lectores definitivamente perdidos? Con el futuro de las ediciones en papel, ¿qué va a pasar con la publicidad? ¿Cuáles son las nuevas fuentes de sustentabilidad del periodismo? ¿Cómo mantener la credibilidad en un ritmo vertiginoso como el que plantea Internet, donde es más difícil chequear, donde tenemos la participación del ciudadano en la construcción de las noticias? Entonces, evidentemente hay un nuevo ecosistema, un nuevo escenario muchísimo más complejo, muchísimo más rápido, que pone en guardia a los periodistas respecto de cómo seguir ocupando el lugar que ocupaban o ocupar un lugar similar en un ámbito con muchísima más competencia, ¿no? Vos en tu artículo, en el libro, Confianza se llama, vos decís que a veces entre los periodistas hay un excesivo pesimismo sobre el presente. Así es. Pero que de todos modos las tendencias sí son preocupantes. Sí. Lo que digo ahí es, el presente es más próspero de lo que imagina la gente en general y los periodistas en particular, por dar un número sobre el papel. De acuerdo a las cifras de la Asociación Mundial de Periódicos, todos los días se venden 500 millones de ejemplares en el mundo, ¿no? Y los diarios tienen el 20% de la torta publicitaria. Es decir, son números muy fuertes. Ahora, cuando desagregamos los números, vemos que
3 países tienen más de la mitad de esa circulación, que son China, la India y Japón. Países que han tenido características de tipo cultural o de tipo político, aperturas, aumento de sus clases medias, etcétera, que justifican de alguna manera esas cifras. Algo parecido pasa en América Latina. Tenemos, por ejemplo, un país como Perú ha sido el país que más ha crecido en el mundo en el siglo XXI en circulación. De 240.000 ejemplares en el año 2000 a 2.2 millones hoy, ¿no? O sea, 900% de aumento del papel. Es decir que todavía hay un presente próspero para el papel, pero las tendencias preocupantes son las que surgen de los países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 5 años, los diarios han perdido la mitad de sus ingresos. En Europa han perdido el 25% de sus ingresos, ¿no? Y eso tiene que ver con la expansión de la banda ancha, con la multiplicación de soportes que todavía no se ha masificado en países como el nuestro, ¿no? Las tabletas, los teléfonos inteligentes y demás que están generalizados en esos países y que evidentemente lo que hacen es cambiar los modos de consumo de información y de alguna manera hackear a los soportes tradicionales, ¿no? Entonces, creo yo lo que hay que prepararse para un escenario mixto que preserve. Hoy el papel sigue siendo la gran fuente de ingresos. En países como la Argentina, los ingresos de las ediciones online de los diarios, por ejemplo, no llegan a un 10%. Es decir, que el grueso todavía sigue proveniendo de los ingresos del papel. Hay que cuidar eso, pero al mismo tiempo apostar a los nuevos lenguajes, a los nuevos soportes, incorporar las técnicas de los medios audiovisuales, ¿no es cierto? Nuevos talentos, nuevas aptitudes. O sea, vamos a algo mixto. Ahora, hay resistencias, ¿verdad? Tanto de empresarios como de periodistas. Sin duda, Ricardo Kirchmann cuenta allí la experiencia de Clarín, ¿no? Que está impulsando todavía la integración de su redacción. A veces integran y a veces desintegran, claro, ¿no? Sí, es una batalla cultural que hay que dar y que si no se logra esa hibridez, ¿no? Si no se logra ese avance y esa combinación, los medios tradicionales van a estar condenados, porque en definitiva lo que sabemos es que el futuro va a ser digital, ¿no? El papel va a seguir teniendo su lugar, pero lo digital va a crecer cada vez más. Y hay que prepararse para ese escenario que requiere técnicas diferentes, miradas distintas, factores distintos, profesionales diferentes, ¿no? ¿Y cómo ves a Infobae.com, por ejemplo, que es un diario varias veces hecho en el día digital, sin papel? Bueno, es sin duda una apuesta al futuro. En el caso de mi diario, por ejemplo, ahora estamos sacando un diario puramente digital en Salta. O sea, una experiencia muy parecida a la de Infobae, ¿no es cierto?, en la que salimos desconectados del papel, con una redacción de salteños, todos tienen menos de 30 años, todos son muy tecnológicos, van a hacer un planteo temático diverso al de la agenda tradicional, periodística tradicional. En Infobae se ve eso, un ejemplo como Infobae TV, ¿no?, responde de alguna manera al rumbo que está tomando el periodismo y a tratar de dar respuestas respecto de las nuevas demandas de consumo, demandas que tienen que ver con tiempos distintos, con temáticas diferentes, lenguajes distintos, ¿no? ¿Cómo se llama el diario de ustedes en Salta? La Gaceta de Salta. La Gaceta de Salta. Sí. Y es la vieja, digamos, competencia con el Tribuno, supongo. Bueno, el Tribuno hay otros medios, porque estamos pensando no solamente en competencia directa con los medios gráficos, sino también con la televisión, sino también con la radio, como muchísimos sitios digitales, ¿no es cierto? Entonces, al salir despegados del papel, nos permite crear algo desde cero, ¿no? Plantearnos, eliminar todos los costos y los pesos que suelen tener los medios tradicionales y casualmente tratar de plasmar un poco estas ideas, ¿no? Cómo responder a estas nuevas demandas de la ciudadanía, cómo ir a buscar a los jóvenes que normalmente están desconectados de los medios tradicionales, ¿no? Con qué tipo de herramientas podemos lograr esa conexión, ¿no? y un nuevo pacto con el lector o con el usuario. Ahora, es un desafío hermoso también, desde el punto de vista del lector o del usuario de medios y de lo que hacemos los medios. Hay muchas más posibilidades. Sin duda, sin duda. Esto enriquece el debate, proporciona distintos canales, ¿no es cierto?, para llegar a la información, pero ahí el periodismo tradicional sigue teniendo una función central, que es en medio de este mar noticioso, ¿no?, de esta enorme confusión, de este enorme vértigo de datos que circulan, la posibilidad de chequear, de jerarquizar, de interpretar, de anticipar, ¿no es cierto?, de ordenar todo esto que está tan disperso y es tan caótico, tiene hoy una función orientativa con un peso mayor que nunca en su historia, ¿no es cierto? Claro, es la misma esencia con ropajes distintos, variados y vistosos. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Daniel Desein.